Es el momento de conocer a fondo los resultados de todos los deportes y sus protagonistas. Es el momento de Super Deportivo junto a su equipo periodístico. El básquet, vóley, rugby, automovilismo, atletismo, boxeo y polo de la Argentina son noticia con Carlos Rodríguez y Jerónimo Aliaga por Ecomedios AM 1220. Bienvenidos a Super Deportivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Super Deportivo en este domingo especial, sobre todo por lo que estamos festejando todos los argentinos y que es, por supuesto, el Día de la Madre. Con mucha información deportiva, pero lógicamente es imposible desapegarnos de esta fecha tan especial que para todos tiene un simbolismo afectivo bastante importante. Un placer enorme hoy compartir en los estudios de Radio Ecomedios, AM 1220, con todo el equipo de Super Deportivo, por supuesto, hoy Jerónimo Aliaga, Gonzalo Galeto, de algún modo con licencia, pero siempre con la contribución y la intervención en la producción de este equipo periodístico. Junto a Gerardo Subirán en los controles, iniciamos esta jornada con toda la actividad del polideportivo, minutos en los que se definió ya el Super TC 2000 en General Roca, cuando después de cumplir esta fecha le van a quedar 3 carreras al campeonato para dirimir quién será el campeón de este año. Gran trabajo del Bebu Néstor Girolami, actual campeón con Peugeot, y también gran remontada del Toyota de Matías Rossi. Buenas tardes, y como les decía, placer de poder compartir, lógicamente con parte del equipo, principalmente con Patricia Costanzo, en la coconducción de este programa deportivo. Cuánto gusto, Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, un beso muy grande a todas las madres del país que hoy celebran su día. Y sí, tenemos varias informaciones, como por ejemplo la reconstrucción del estadio mundialista ruso. Vamos a desarrollar más temas como la competencia entre arqueros en el Sambódromo de Río de Janeiro. Boca Juniors a un paso del campeonato local. Sí, es cierto, Boca que tiene que jugar con Racing dentro de algunos minutos, dentro de algunas horas empezará la previa, por supuesto, en este medio, empezará la previa en Radio Ecomedios y lógicamente vamos a estar apegados a todo eso. Pero un día más que agradable, Patricia, sin lugar a dudas, con todo lo que vamos a tener, pero principalmente por lo que se está viviendo y sobre todo porque además de todo eso estamos muy próximos también a estos Juegos Olímpicos que va a tener gran preponderancia para las mujeres argentinas como también para los hombres. Sí, así es, Carlos, y hay muchos clasificados. Ya vamos a desarrollar este tema también en minutos más. Jornada excepcional en Buenos Aires. Después de toda la actividad del fin de semana, de la fecha FIFA que tuvimos en el medio y de la continuidad en el tramo final del campeonato argentino que tiene como gran protagonista sin duda alguna a Boca Juniors, y hoy también antes de Boca, lógicamente San Lorenzo va a jugar sus últimas posibilidades peleando el campeonato ante el conjunto del Vasco Arruabarrena. Somos Super Deportivo y estos son los títulos más importantes del mundo del deporte con Patricia Costanzo. Reconstrucción del estadio mundialista ruso luego del incendio hace 2 semanas. Competencia entre arqueros en el Sambódromo de Río de Janeiro. Boca Juniors a un paso del campeonato local. Deportistas argentinos clasificados a Río de Janeiro 2016. Homenaje Turismo Carretera. A 67 años de la histórica carrera de automovilismo que unió la ciudad de Buenos Aires con la venezolana Caracas, recordamos con testimonios de Oscar Gálvez y Juan Manuel Fangio la epopeya de 1948. Revivimos la Buenos Aires-Caracas. Repasamos los 78 años del inicio del turismo carretera. El primer ganador, Ángelo Balbo, que corrió con Ford, dio inicio a la emblemática categoría. Revivimos el diálogo con el director de cine, creador del film La Caracas, Andrés Cedrón. Quédate para vivir la pasión con Super Deportivo.
Gracias, Patricia Costanzo, qué placer poder repasar los títulos, si bien lo marcaba justamente en la variedad de los deportes. Principalmente para nosotros hoy se va a dividir en dos el programa, todo enfocado hacia los Juegos Olímpicos, momento en el que además se están disputando muchos pases, hay otros que ya están confirmados, ya vamos a repasar junto a Patricia los argentinos que están ya clasificados para los Juegos Olímpicos, las selecciones, y un detalle no menor, mientras está transcurriendo, por supuesto, la instancia más decisiva que tiene el Mundial de Rugby en Londres, con una gran intervención de los Pumas que ha trascendido y que ha pasado de ronda en la fase inicial sin ningún tipo de inconvenientes, salvo los All Blacks, ha superado a todos en el grupo, a Tonga, a Namibia, y por eso va, lógicamente, al tramo más importante que tiene este torneo mundial de rugby. Pero además de todo eso, estamos en el tránsito principalmente de octubre, un mes que ha marcado y que hoy pisamos 67 años después lo que quedó de esa competencia tan histórica y que lógicamente va a ser irrepetible como la competencia que partió en Buenos Aires, que llegó hasta Venezuela, pasando por Bolivia, Colombia, Perú, hasta desembocar en Caracas, en la ciudad de Venezuela. Después la vuelta, lógicamente, tuvo una historia y ribetes bastante complicados por lo económico, por las deserciones, pero en definitiva, con la largada ya en Lima, en Perú, y la llegada aquí a Buenos Aires y la victoria para definitivamente consagrar a Oscar Gálvez. La ida, lógicamente, triunfo para Domingo Marimón, el toscanito, referente de Chevrolet por aquellos años, después de todas las vicisitudes que le tocó transitar a Oscar Alfredo Gálvez. Bueno, este programa hoy va a tener justamente eso, un repaso histórico, porque recobramos testimonios importantísimos, decía Patricia en los titulares, de Oscar Gálvez por un lado, partícipe único de esta competencia, y también de Juan Manuel Fangio, que tuvo que abandonar la competencia casi a la mitad del tramo de la etapa inicial, por problemas mecánicos primero, y después por un terrible vuelco que cobró la vida de su acompañante Danilo Urrutia, y a partir de allí, el gesto de Eusebio Marcilla también, de llevarlos al hospital, le valió el mote de caballero del camino. Bueno, esos testimonios, el de Juan Manuel Fangio, que se refería en primero a las consecuencias del accidente, también lo propio Oscar Gálvez, y la intervención de Luis Olías Ojit, el relator y el periodista, que en aquel momento cubrió para Radio Mitre y Radio El Mundo aquella emblemática competencia desde la sede del Automóvil Club Argentino hace 67 años. Vaya, qué historia tiene el automovilismo argentino y qué historia y cuánta historia tiene el turismo de carretera. Bueno, son los temas más importantes con esos testimonios que son muy valiosos y que sin duda alguna dejan trascender la relevancia que hoy por hoy tiene este turismo de carretera, que ha crecido con los años y que se ha fortalecido. Hoy ya no en tránsito por las carreteras, pero sí en los circuitos de toda la República Argentina, domingo tras domingo. Ese es el panorama. Bueno, los títulos están anticipados y ya presentados por Patricia, que la veo bastante entusiasmada, sobre todo con los Juegos Olímpicos y con los argentinos que ya están clasificados y con todas las novedades más importantes que tiene esta competición, que el próximo año nos va a mantener bastante ocupados, tanto a Radio Ecomedios AM 1220 como al equipo de Super Deportivo, y todo, por supuesto, bajo la coordinación general y la dirección, obviamente, de Manuel Marbazo, a quien particular y personalmente agradezco por esta tremenda oportunidad en este año previo a los Juegos Olímpicos y sobre todo con todos los preparativos que vamos a tener para el próximo año desde Río de Janeiro, nada menos que en Brasil, para disfrutar del origen de la actividad física, del deporte, de los deportes que como el atletismo han cobrado relevancia desde los inicios en la gesta deportiva. Títulos, Patricia, ya empezamos a desarrollar todos estos temas, los más importantes, ¿no? Porque incluso venimos de un incendio que atentó, o al menos se pensaba que iba a atentar contra los intereses del Mundial de Fútbol, que, bueno, se ha confirmado la sede de Rusia para el próximo 2018, pero también tuvimos una novedad en estos días, en estas semanas, que fue el incendio de ese escenario que va a marcar la apertura y el cierre del Campeonato del Mundo 2018. ¿Se reconstruyó? ¿Cómo están las obras, Patricia? Así es, Carlos, el campo deportivo Luzhniki, ubicado en Moscú, avanza en la recuperación de los daños producidos por el incendio hace 2 semanas. Restan colocar butacas dañadas y modificar el sistema eléctrico. Se estima que en 10 días el escenario, que será el puntapié de inicio del Mundial 2018, estará en óptimas condiciones. Por su parte, el ministro de Deportes, Vitaly Mutko,
confirmó que los gastos económicos por restauración son ínfimos y aseveró que el estadio estará bien para el partido inicial y final de la Copa Mundial de Rusia 2018. Bien, y claro, por supuesto, siguiendo con esa tesitura, porque era una de las grandes dudas por parte de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, si es que definitivamente por las sospechas de sobornos para este escenario y sobre todo para Qatar, después de la realización del Mundial del 2018, si estos dos escenarios sospechados por sobornos para tener y obtener la sede en estos mundiales, se iba a realizar o no, porque claro, se está en proceso de investigación al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, que ha dado un paso lógicamente al costado y debió dejar su cargo mientras se está investigando. Entonces Rusia era una de las dudas. Hace muy pocos días la Federación Internacional del Fútbol Asociado ha dado lógicamente la confirmación para que este mundial se haga, y a partir de todo eso, bueno, se está llevando adelante la fiscalización de los escenarios, las construcciones, bueno, como sucede habitualmente con todos los protocolos casi habituales que tiene la FIFA en cuanto a las exigencias que tiene de los aeropuertos, de los autódromos, de los hoteles, para por lo menos las principales sedes que va a tener Rusia en el próximo 2018. Pero ¿qué sucede mientras con Blatter? ¿Y qué sucede o qué puede suceder, por supuesto, con las causas judiciales que ya lo involucran a él? Y hace algunas semanas también lo decíamos aquí en Super Deportivo, a Michel Platini, el francés, que se creía podía ser el sucesor claro de Blatter, pero lógicamente también está sospechado por un pago de 2 millones de euros y a partir de allí queda casi con muy pocas chances de poder quedar al frente de todo esto. Bueno, en la semana se habló bastante del tema, las posibilidades que tiene, porque el Comité de Ética de la FIFA debe definir lo antes posible la situación de Blatter, cómo va a quedar la FIFA, quiénes son los hombres que pueden, por supuesto, suceder y encargarse adelante a partir de todo esto en la continuidad de la FIFA. ¿Qué se espera? Bueno, la decisión que va a tomar en función a la investigación. Primero la justicia y después, lógicamente, el Comité de Ética de la FIFA. ¿Cuál va a ser el descargo? Porque, lógicamente, se tiene que dar lugar a ello para Blatter. ¿Y qué puede pasar con Isaac Hayatou, que es, por ahora, uno de los grandes candidatos a suceder a Blatter? Este africano, lógicamente, de 63 años, es uno de los más históricos que también después de Julio Grondona ocupaba el cargo de vicepresidente de la FIFA. Es uno de los principales y potables candidatos, lógicamente. ¿Influye negativamente la candidatura de Platini? Por supuesto, porque después de lo que se descubrió en las últimas horas, en los últimos días, parece el sobrepago injustificado de 2 millones de euros, lo pone casi en jaque para tener aspiraciones a la presidencia. ¿Sucederá algo? ¿Se volverá inestable la FIFA? Bueno, con estos hechos, en algún caso comprobados y en otros en proceso de investigación de sobornos, sí se ha deteriorado la imagen, y esto lo han reflejado los principales diarios durante toda la semana, en cuanto a la credibilidad que tiene de la organización y la fiscalización de los campeonatos del mundo, de las eliminatorias, de los torneos de las confederaciones y sobre todo de la elección de las sedes para los campeonatos del mundo y para los partidos más importantes que tiene y que lógicamente organiza. En las próximas horas, en los próximos días, por supuesto, se espera por la determinación final de qué va a suceder con esto, porque ya lleva casi 2 meses, va camino a un tercero y todavía, más allá del apartamiento que se ha hecho de Blatter, todavía no se sabe a ciencia cierta qué va a suceder, por lo menos antes del cierre de este 2015. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros a través de facebook.com/Cadena Eco. El deporte despierta pasión y las pasiones son nuestra especialidad. Viví el polideportivo más completo del país con Super Deportivo. Información profesional de cada disciplina con análisis y realidad. Super Deportivo. Domingo a las 14. Super Deportivo. Con Carlos Rodríguez y Jerónimo Aliaga por Ecomedios AM 1220. La cadena deportiva de Argentina.
Seguimos con el repaso informativo. Patricia, vamos a reconocer a los hombres y mujeres que ya están clasificados en el panorama olímpico. Nos metemos ahora para el próximo Río de Janeiro, para los próximos Juegos Olímpicos, los que ya están clasificados, los que ya están, los que son y los que van a ser parte de la delegación argentina para el próximo año. Bueno, Carlos, deportistas argentinos clasificados a Río de Janeiro 2016, los representantes nacionales que intervendrán en los Juegos Olímpicos entre el 5 y el 21 de agosto del próximo año, se preparan sin la presión de clasificar. En atletismo, lanzamiento de disco femenino, Rocío Comba. Salto con garrocha masculino, Germán Chiara Biglio. En lanzamiento de bala masculino está Germán Lauro. Marcha a 20 kilómetros masculino el tucumano Juan Manuel Cano. Lanzamiento de martillo femenino, las 3 veces campeona sudamericana Jennifer Dahlgren. Lanzamiento de jabalina masculino, Brian Toledo. Maratón femenino, María de los Ángeles Peralta. También se confirmaron las clasificaciones de las selecciones de básquet masculino, hockey sobre césped masculino y femenino, y de fútbol. Judo femenino, Paula Pareto, y en pentatlón masculino, Emanuel Zapata. Por último, la selección masculina de rugby en la división 7 están en los próximos Juegos Olímpicos. Bien, y por supuesto, buscando un poquito de revancha de lo sucedido en Canadá, con los juveniles que iban camino a quedarse con ese Panamericano, pero que, sobre todo por algún descuido, quedaron afuera de llegar a instancias decisivas, pero por lo menos le alcanzó para asegurarse la clasificación a Río de Janeiro en esta modalidad atractiva de 7 jugadores por equipo, variando lógicamente con la actualidad del deporte del rugby, que cuenta por supuesto con 15 jugadores, pero es atractivo. Las reducciones de las medidas del campo de juego son obviamente lógicas, teniendo en cuenta que son la mitad casi de un equipo que disputa actualmente el rugby, como de hecho lo estamos observando en el Campeonato del Mundo. Pero Argentina ya está clasificado también en ese sentido, ha hecho un gran trabajo también en vóley en estas últimas semanas y lo sigue haciendo lógicamente en este último tiempo. Y hablando de vóley, aprovechamos además para repasar testimonios que habían quedado y que aguardaban también en el freezer para darse a conocer. Puntualmente es el de Giva, el de Gilberto, que estuvo hace algunas semanas en la despedida de Marcos Milinkovic y que además opinaba de la actualidad del vóley, de lo que sucede con Brasil, que de hecho es una de las potencias más grandes que tiene el planeta, y también de las aspiraciones que tienen para los próximos Juegos Olímpicos. Giva, Gilberto, el brasileño, uno de los más históricos y mejores jugadores que ha dado Brasil, esto opinaba de lo que espera para los próximos Juegos Olímpicos. ¿Qué sensaciones te deja, por supuesto, esta despedida tan especial para Milinkovic y cuánto significa también para vos poder compartirlo? Creo que para él es una cosa muy importante hacerlo acá, donde fui el mejor jugador del mundo en el 2002. Conseguir reunir todos los jugadores que están acá, son personas que tengan a Marco como un amigo da mucho tiempo. Por esto la fiesta para mí es una fiesta maravillosa, justamente por esto, porque somos todos amigos ainda, hace muchos años, pero continuamos todos juntos. Bueno, ¿qué características fuera de lo deportivo, fuera de la cosa que has compartido, personalmente puedes destacar de Marco? Marco es una persona que es muy preocupada con nosotros, ¿no? Está siempre queriendo saber si todo está bien, cómo las cosas van, cómo no van. Esto seguramente es un punto muy alto de él. Pero vos has alcanzado los picos máximos deportivamente. Digo, ¿qué cosas sentís a esta altura de la vida que te quedan por hacer fuera de las canchas todavía? Yo tengo un proyecto social en Brasil con niños. Esto creo que es una cosa muy importante porque el deporte le puede hacer tirar al niño de las calles, de las drogas, de todo esto, ¿no? Por eso estoy engajado en este proyecto social. Esa es la primera cosa. Después estoy trabajando en la tele también, que también lo puedo ayudar a muchas cosas, ¿no? Per el deporte, solo esto que estoy haciendo per el deporte al momento. Ma creo que sea el proyecto social con los niños para mí son el ojo que brilla cuando me voy allá. Bueno, ¿te seduce la posibilidad quizás de acercarte a la dirección técnica de un equipo?
No, esto no quiero hacer un técnico o algo así, no. ¿No te interesa? No me interesa. Mai dire mai, no, nunca dire nunca, ma al momento no están en mi plano. ¿Y cómo lo ves a Marcos en el futuro? ¿Como director técnico, periodista? Un técnico. Un técnico, sí, totalmente. Sí. No, consultita. Bueno, el año que viene Brasil va a ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ves el seleccionado de vóley brasilero perfilado para los Juegos el año que viene? El Brasil lo ha hecho en las últimas 3 finales de Olimpiadas. Por hecho no se fue muy bien este año en la Liga Mundial, mas si recordamos el 2008 también lo hacemos fuera del 4, hacemos la final olímpica. Así el Brasil sigue trabajando para llegar de nuevo a una otra final olímpica. ¿Hay una presión extra por ser el local? Seguramente, sí, porque tiene todo, ¿no? Tiene la familia, tiene amigos, tiene periodistas, tiene todo. Pero el Comité Olímpico Brasileño está trabajando mucho sulla cabeza de jugadores, no solo de voleibol, como de todos los deportes. ¿Cómo se está preparando Brasil en general para los Juegos Olímpicos? ¿Cómo ven los progresos? Bueno, está muy ciudad de Río de Janeiro está muy feliz por esto. Todas las personas están locas para que llegue, ¿no? Están esperando solo para llegar el más rápido posible. Gracias, Iván. Gracias. Mucho gusto. Gilberto Giva, el brasileño, dejaba bastante claro lo que sucede en la actualidad del vóley brasileño y del vóley mundial de cara también a estos Juegos Olímpicos. Segundo bloque de este súper deportivo y estamos verdaderamente a full con los Juegos Olímpicos, con los preparativos. Recién Patricia Costanzo mencionaba a los hombres argentinos y las mujeres que ya están clasificadas para los próximos Juegos de Río 2016 y muchos que todavía están en puja y que están en veremos en el último tramo y quizás en las últimas chances para confirmar su participación en el próximo año. Pero seguimos repasando los escenarios en los que se van a disputar los Juegos Olímpicos y por supuesto Río de Janeiro no podía ser menos y en el Sambódromo parece, Patricia, que va a haber actividad más allá de lo que se va a ver como espectáculo. En cuanto a los carnavales también vamos a tener actividad. Así es, el clásico Corsódromo de Brasil recibió a los arqueros de todo el mundo para cumplir con el desafío internacional de tiro con arco. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, este deporte disputará sus actividades en ese mismo lugar entre el 6 y 12 de agosto del próximo año. Esta competencia convocó a 120 atletas, 64 hombres y 56 mujeres de 27 países, entre ellos 11 medallistas olímpicos en Londres 2012. El triunfo de Bernardo Oliveira de Brasilia fue anecdótico entre los tiradores de todo el mundo. Sin embargo, este espectáculo ayudó a los organizadores a evaluar la convocatoria y las dimensiones para los Juegos Olímpicos. Y lógico, porque se está experimentando, bueno, por lo menos se van aliviando las actividades en las que, por ejemplo, en los estadios principales que tiene la bella ciudad de Río de Janeiro se van a disputar, como las actividades de pista, los lanzamientos de jabalina, de martillo, de bala. Sí se pueden hacer en escenografías tan específicas como esa, pero el lanzamiento de arco y flecha o con arco y flecha necesariamente tiene que hacerse en un lugar apartado, primero por cuestiones de seguridad y lógicamente por las dimensiones propias que propone el Sambódromo de Brasil y el de Río de Janeiro específicamente. Así que ha trazado con éxito esa actividad, pero además de todo eso no es que solamente se van a disputar fuera de los estadios de fútbol y deportivos los lanzamientos con arco y flecha, sino que también se tiene previsto que se disputen las pruebas internacionales de mountain bike, en la que también intervinieron 11 medallistas después de los Juegos Olímpicos de Londres, y también se espera que algunas competencias puntuales como las disciplinas de taekwondo, en la que nosotros hemos tenido un claro referente en Londres en el 2012, Chris Manich, que trajo el oro a la República Argentina en el taekwondo. Bueno, son todavía pruebas que se están haciendo y que han pasado con éxito, por lo que el próximo año van a estar dentro de los Juegos Olímpicos de Brasil estas escenografías alternativas fuera de los escenarios y de los estadios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar
Conectate con nosotros a través de facebook.com/Cadena Eco. El deporte despierta pasión y las pasiones son nuestra especialidad. Viví el polideportivo más completo del país con Super Deportivo. Información profesional de cada disciplina con análisis y realidad. Super Deportivo. Domingo a las 14. Super Deportivo. Con Carlos Rodríguez y Jerónimo Aliaga por Ecomedios AM 1220. La cadena deportiva de Argentina. Última cortita, Patricia, ya nos metemos con la tanda institucional de AM 1220 y sobre todo con algo importante que se viene dentro de algunas horas y que tiene que ver con la intervención de Boca Juniors y las cercanías al campeonato local. El equipo de Rodolfo Arrúa Barrena enfrenta esta tarde a Racing en Avellaneda con Carlos Tevez entre los titulares. Y lógicamente se va a vivir ese partido por esta casa con todo el equipo periodístico y con toda la pasión de nuestros colegas y compañeros que siguen la campaña particularmente del equipo de Avellaneda. Racing y Boca en el estadio, en el cilindro, aquí por esta casa. Nosotros nos metemos en la pausa institucional de AM 1220, Radio Ecomedios, junto a Gerardo Subirana y un brillante trabajo como habitualmente tiene desde los controles técnicos. Pausa y ya venimos para la segunda parte del Superdeportivo. Segunda parte de este Superdeportivo, junto a Patricia Costanzo, a Gerardo Subirana en los controles técnicos. Estamos acompañándolos en este domingo especial con un día espléndido en la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente en gran parte del país. Es lindo saber que llegamos a todos los lugares, a toda la región y fundamentalmente a las provincias más importantes como Córdoba. Recibimos mensajes del norte, cosas que nos genera mucho estímulo, que van siguiendo el deporte a través de las repetidoras que tiene AM Ecomedios 1220 y que por eso lógicamente es la cadena por excelencia deportiva de todo el país. Habíamos anticipado en los titulares un programa con evocación histórica, con recuerdos, con reseñas, y en esa evocación histórica encontramos testimonios como los de Oscar Gálvez, producción y el trabajo brillante de todo el equipo de Superdeportivo, que removió los archivos y que consiguió este logro, Jerónimo Aliaga, Gonzalo Galeto, Patricia, que también, no Patricia Costanzo, sino también una homónima que se va a sumar a Superdeportivo en los próximos días. Ha trabajado bastante para que se pueda sacar este tipo de informes. Bueno, Oscar Gálvez recuerda primero el accidente que tuvo Fangio, porque incluso fue en un sobrepaso, en un zarpazo de los autos, Fangio cae a un precipicio y muere su acompañante Urrutia. Los medios de la época, gráficos, lógicamente, entendieron que había sido adrede el toque que supuestamente existió y después fue desmentido por los dos corredores, que terminó con la vida de Urrutia. Oscar Gálvez explica que eso no existió y también explica Fangio que eso verdaderamente no ocurrió y que fue un accidente sin intenciones de uno ni de otro. Pero además Gálvez, verborragia que lo caracterizaba en aquella época, porque esta entrevista se hizo en el año 63 y la carrera se corrió en el año 48, recuerda los problemas que tuvo mecánicos y por qué perdió la competencia con la llegada a Caracas. Un documento que verdaderamente hace gala del trabajo de producción y lo remarco una vez más. Oscar Gálvez, Juan Manuel Fangio y por supuesto la intervención de Luis Elías Sojit. La epopeya de la Buenos Aires-Caracas del turismo de carretera en 1948. Esto contaban sus protagonistas, Oscar Gálvez y Juan Manuel Fangio. De octubre a diciembre de 1948, hace ya bastantes años, los titulares de nuestros periódicos se colmaron y tuvieron durante todos esos días material suficiente y más que sobrado para ocuparse de un hecho extraordinario. Se corría una carrera automovilística sin precedentes, quizás la más larga hasta ese momento, tipo Gran Premio, de más de 9.000 kilómetros, corriendo por alturas insospechadas. No en un momento llegar a 4.000 metros y bajar, sino seguir horas a 4.690 metros de altura en el altiplano boliviano.
Esa carrera extraordinaria por todos motivos tuvo un final también extraordinario. Se dividió la carrera en 13 etapas y corrían las figuras más consagradas de nuestro automovilismo y aún hoy siguen siendo nombres que se imponen a la atención pública. Otros se han hecho legendarios, ya casi entran en el mito y en la leyenda. 13 etapas, de las cuales Oscar Gálvez ganó 7. Su hermano Juan 5. Y la otra etapa la ganó Juan Manuel Fangio. El final de la carrera fue dramático, extraordinario, increíble. Cuando Oscar, que le llevaba a su hermano 1 hora y 26 minutos de ventaja, y al tercero en discordia, Marimón, 4 horas 55 tenía la carrera asegurada y en sus manos, sufre inconvenientes que son interpretados de manera diversa por los testigos que se ocupan del problema y no se registra su llegada. No se le descalifica, pero se le desclasifica, y entonces él protesta contra lo que considera que es una injusticia. Hasta hoy siguen los términos del problema en manos de juegos, de grupos que opinan que tenía razón. Si Oscar Alfredo Gálvez no fuera Oscar Alfredo Gálvez, no hubiera tenido nunca problemas. Señor Gálvez, usted recuerda de esa carrera inolvidable muchas cosas interesantes. Me la acuerdo toda desde que salí hasta que llegué. Díganos lo más dramático, lo más interesante, aquello que dentro de las páginas de nuestro archivo tiene más significación para el público de hoy. No olvide que hay gente joven que en ese entonces no leía periódicos ni le seguía a usted. Bueno, le voy a contar. Lo más bravo sucedió cuando en la parte izquierda del camino encontré a mi hermano Juancito con el auto semivolcado. Me pidió que lo remolcara y dije no te voy a poder sacar, pero intenta. Le até una soga junto con mi acompañante herrero, di marcha atrás y cuando ya vi que me patinaba el embrague, digo, mira Juan, no te puedo sacar, tenés que venir, tenés que buscarte un camión para que te saque porque ya me patina el embrague. Bueno, salí y más o menos a los 10 kilómetros o 12 escuché un ruido en el motor. Ahí ya me preocupé. Sacamos la tapa de cilindro con herrero y arriba no tenía nada el motor. Sacamos el aceite, que fue la mancha que vio el avión de aceite, corrimos el auto para no ponernos debajo del aceite, miramos y vimos cigüeñal roto. Y estaba roto dentro de la última muñequilla de biela. Armamos todo nuevamente y salí caminando con el auto. Pero lo que aquí no se dijo es que el reglamento de aquel tiempo era que el corredor podía recibir ayuda extraordinaria para salvar obstáculos del camino. Y yo consideraba un obstáculo, cuando tenía que hacer un repecho, vino un hombre que se llamaba Luis Arría con un buick y él me remolcaba o me empujaba. Una vez empujado el auto, saliendo ese repecho, yo volví a andar con el auto. Así fui andando con el auto hasta llegar unos 30 kilómetros antes de Venezuela, de Caracas, y le dije a Luis Arría, mire, no me empuje más porque mi auto anda. Ahora cuando yo llegué, estaba Pastor y estaba Ruiz, que ahora no está aquí, y Ruiz me dijo, no te puedo dar la entrada. Pero decime, ¿entré o no entré? No, perdón, es lo que decía el amigo Ricardo López. Llegué, no pude cruzar la raya, porque todo el público me llevó en anda, me sacaban la ropa y me llevaron al hotel. Cuando llegué al hotel me dijeron, che, tenés que ir a cruzar el auto porque vos no lo cruzaste. Digo, ¿cómo? No me conocen, no soy Oscar Gálvez, que crucé el automóvil. Volví allí y el herrero lo había cruzado en marcha. Dijeron, no lo podía cruzar herrero, tenía que cruzarlo yo. Volví, crucé el auto en marcha. Y le dije a Pastor y a Ruiz, ¿qué hago con el auto? ¿Lo llevo al parque o me lo llevo? No, dijo, hacé lo que quieras. Yo no, lo llevé al parque cerrado, porque mi auto caminaba. Al otro día se hizo un peritaje, estaba Ricardo López, mi auto caminaba, pero aquí dijeron que no me dieron la entrada y así fue como me desclasificaron. Desclasificado. Pero yo corrí bajo aquel reglamento. Después el reglamento se cambió. El reglamento, el artículo 33 es que el corredor puede recibir ayuda extraordinaria para salvar un obstáculo del camino. Eso después de Caracas. Antes de Caracas no era así. Yo corrí bajo aquel reglamento, no el de ahora. Perfectamente. Muchas gracias y ha aclarado mucho la situación, lo que usted nos dice. Y usted, Luis Elías Ojit, no puede quedarse mudo pese al sobrenombre que popularmente le han dado. ¿Qué opina usted de esto? Yo opino que hay que agregar algo a la presentación que hizo el colega Salotto, porque sería imperdonable que en la investigación periodística de sus colaboradores, Vega Onesime y Cherkis Vialo o Jorge Ventura, no se aclarara algo muy importante. En primer lugar, yo quería que Oscar Gálvez fuera el que nos diga para que el público lo sepa. Cuando el accidente, que fue algo de lo famoso de esa competencia, en la niebla, ¿a qué velocidades iban
y si se tocaron los coches que llevaban Oscar Gálvez con su acompañante Herrero y Fangio con Urrutia, el malogrado Urrutia justamente en ese accidente. ¿Se tocaron o no los coches? Bueno, voy a repetir lo que dijo la revista Gráficos de hace 2 años y 4 meses, en donde Fangio dice la verdad, que nunca lo choqué, y la verdad es que yo nunca lo choqué. Él iba delante mío, no había niebla, y yo iba a 80 metros de él. Lástima que no le hice caso a mi acompañante Federico Herrero, que me dijo, Oscar, páselo. Y yo dije, ¿para qué lo voy a pasar si le llevo 7 horas? Déjelo que se gane la etapa. Esa fue la mala suerte. Si yo lo hubiera pasado, como me decía Herrero, porque yo tenía máquina para pasarlo, la verdad es eso, que habíamos salido sin dormir y gritábamos y cantábamos dentro del auto para no dormirnos. Para mí, Fangio se durmió, le agarró una especie de modorra y había una curva hacia la izquierda. Y entonces él, cuando abrió los ojos, se dio cuenta que la curva era a la izquierda y se creyó, como él me lo dijo a mí, que era un precipicio. No era un precipicio, era una zanja. Entonces viró de golpe y el auto empezó a capotar. Y como en aquel tiempo no corríamos como corremos ahora, con un freno maravilloso y con hidrovac o servofreno, como se le quiera llamar, al automóvil, yo no alcanzaba a frenar, doblé a la derecha, volqué y yo no lo toqué. Saqué a Urrutia del auto, Fangio salió solo porque Fangio no tenía nada, pasó Bocanici y no nos vio, pasó Gule y no nos vio, y pasó Marcilla, nos vio, paró y se llevó a... Usted afirma, y Fangio puede también subrayar lo mismo, que en esa otra parte desdichada de la carrera que fue el accidente, usted no tuvo ninguna intervención. Nunca lo toqué. Muchas gracias, De nada, señor Gálvez. Juan Manuel Fangio, el valiente animador de tantas justas automovilísticas, está de nuevo entre nosotros, repuesto del accidente sufrido en la carrera disputada hasta Caracas. Visita acompañado del volante Montes y en tal ocasión el cronista deportivo Julián Aguilar mantiene con él un breve diálogo. Fangio, mucho se ha hablado acerca de su estado físico. Para llevar la tranquilidad a todos los aficionados al deporte automotor, ¿nos puede decir cómo se encuentra? Sí, perfectamente. Solo espero una oportunidad para plantarme con bravos rivales y gane o pierda, dedicaré este esfuerzo al gran camarada Urrutia, hermano en la buena y en la mala. En nombre de todos, Fangio, muchísimas gracias. Tuvimos bastante problemas. Ese era un reglamento que se había hecho, que se largaba en la etapa de acuerdo a la clasificación general. Entonces, en la primera etapa, yo tuve un percance, se comió la corona y piñón, se gastó. Entonces tuve que cambiar la concesión. La etapa primera era 1.600 kilómetros. Y claro, al pararme a cambiar el diferencial y demoré bastante tiempo, quiere decir que llegué a Salta de los últimos. Y la etapa siguiente era de Salta a La Quiaca, que es el límite con Bolivia. En esa etapa yo llegué tercero, pasé 60 autos en el camino, pero en la clasificación general estaba en el 50 y tanto lugar. Así que al otro día tenía que traer otra vez de atrás. Así que tenía que ir pasando los coches en la tierra. Y eso, las consecuencias sufría el auto, porque un día le rompía una cosa, otro día le rompía otra. Así llegamos a Lima. Y en Lima trabajamos, tuvimos un día de descanso en realidad, pero el descanso no era tal descanso porque trabajamos durante todo el día reparando. Teníamos 1 hora por automóvil para reparar. Entonces, el grupo que sabíamos trabajar, reparábamos 3 o 4 coches. El de Marimón que ganó, el de Marcilla, el mío, los Chevrolet. Y terminamos el trabajo y era más o menos las 7 y fuimos al hotel, a dar un baño y a cenar para ir a dormir. Teníamos que partir al otro día. Pero cuando fuimos a dormir nos llaman que teníamos que largar de noche, a las 10 de la noche, porque había un conato de revolución o algo así. Tenían temor de que pasara algo y nos largaron, sin conocer el camino, sin nada, sin dormir. Después de 600 kilómetros, yo había tomado la punta y en una curva me fui afuera, entonces ahí volqué, murió mi acompañante y esa tal vez fue la parte más triste de mi vida porque pensé que quizás yo no iba a poder volver a correr porque era un amigo, no era un acompañante simple, era un amigo que se había hecho conmigo. Y así me quedé un tiempo, como 15 días para reparar y aparte de eso yo estuve en un hospital pequeño allí y me volví con el auto en el camino para ver si yo me sentía más o menos bien, si me podía sacar de la cabeza la desaparición de mi amigo. Pero tal vez yo creo que las carreras fueron más fuertes y me ayudó a que me pudiera olvidar.
Cuánta emoción, ¿no? Generan estos dos hombres, y en realidad son tres, porque Luis Elías Ojit también casi desde un lugar celestial hacía su aporte y repreguntaba acerca de la incidencia que habían tenido Juan Manuel Fangio y Oscar Alfredo Gálvez, el aguilucho. Esto, claro, producto de lo que la gente quiere, de lo que la gente nos hace saber a través de las conexiones, a través de las redes sociales, y que nos piden fin de semana tras fin de semana este tipo de recuerdos que tienen que ver con el turismo carretera, con los grandes premios y sobre todo con esa epopeya. Y por supuesto, una de las vías, ¿cuál es, Patricia? Fanpage Superdeportivo Turismo. Bueno, ahí nos encuentran en Facebook, y allí con mensajitos o por inbox o a través del muro van dejando también sus comentarios. Los esperamos para el próximo domingo, lógicamente, en este bloque histórico. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros a través de facebook.com/cadenaeco. El deporte despierta pasión, y las pasiones son nuestra especialidad. Viví el polideportivo más completo del país con Superdeportivo. Información profesional de cada disciplina con análisis y realidad. Superdeportivo. Domingo a las 14. Superdeportivo. Con Carlos Rodríguez y Jerónimo Aliaga por Ecomedios AM 1220. La cadena deportiva de Argentina. Y siguiendo en esa sintonía, hay una película que se ha hecho, por supuesto, y que rememora aquella brillante competencia de la Caracas, de Buenos Aires y Caracas, de ida y de vuelta, un documental y estratos también de películas que ha construido de manera magnífica Andrés Cedrón, y que lógicamente la vamos a recordar, porque hace muy pocas semanas también se efectuó esto. La película se expuso, ¿no?, en los cines nacionales, patrocinado por el Inca, en el año 2012, Carlos. En el 2012, por supuesto, con el protagonismo exclusivo de Andrés Cedrón, de los testimonios de Fernán González y de todos los corredores de aquella época. Repasamos entonces el testimonio que nos dejaba Andrés Cedrón por esta misma casa, M1220, con la Caracas, la película que recuerda la Buenos Aires Caracas. De un documental que ha hecho la historia más rica del turismo de carretera y que la ha retratado con la Caracas. Andrés Cedrón, qué placer saludarte. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, para nosotros es el placer más grande porque yo creo que has entrado en la historia del TC, recreando de todos los documentales que hemos visto. Yo creo que el tuyo se lleva largamente todas las palmas. Estamos hablando con el director Andrés Cedrón, insisto, que ha creado la Caracas. Digo, cuánta inspiración, cuánto trabajo y cuántas horas verdaderamente de pasión para poder llegar a esa recreación. Sí, la verdad que lo tomé con mucha responsabilidad. Mi viejo fue fanático del turismo carretera y fue bueno, auxilio de Nino Saladino. Así que esa historia me la contó siempre, y bueno, cuando salió la posibilidad de hacerlo, porque se cumplían 60 años de la carrera, lo asumí con responsabilidad y contarlo con toda la dimensión que tenía esa historia, ¿viste? La parte cultural, social, también política, no solo lo deportivo, porque la realidad es que ese espíritu del turismo carretera, saberlo dimensionar hasta 60 años después implicaba contarlo desde esa perspectiva también, ¿no? Seguro. ¿Cuánto tiempo te llevó a completar el trabajo? Porque uno mirándolo en detalle, hay segundos de declaraciones de Fernán González, por ejemplo, algunos de los protagonistas, familiares también que han intervenido, de algunos pilotos que ya físicamente no están, y se ve en esos segundos un trabajo de muchas y muchas horas. Digo, desde que comenzaste a rodar hasta la edición final, ¿cuánto tiempo te llevó? Mirá, empezamos con la investigación en el 2007. Sí. Y la terminé en las fines del 2010. Y bueno, tuvo su recorrido en el 2011 en festivales, y recién se pudo ver estrenarse en el 2012. Así que fue casi un trabajo de 3 años, más después todo el trabajo de difundirla, que también fue digamos, a pulmón. Así que
La verdad que hasta desde el 2007 al 2012 que se vio, fueron 5 años de trabajo. Sí, bastante. Desde tu óptica propia y como se dio fuera, ¿no?, del rol de director, digo, ¿qué cosas te encontraste cuando empezaste a investigar? Porque a veces uno tiene una línea para investigar, nos pasa siempre a todos, y se va encontrando con muchas cosas que lo sorprenden. ¿Qué fue lo que a vos cuando lo descubriste te impactó y te marcó a fuego? Desde lo deportivo, bueno, uno iba leyendo y sabía que pocos eran profesionales, amateur, pero también los que eran más consagrados tenían un espíritu de colectivo, ¿no? Que por ejemplo Fangio, Marimón, Marcilla, Froilán conformaban un equipo, Chevrolet. Eso me pareció bueno, lo mismo que el premio que lo compartiera con Marimón con Fangio. Eso realmente me sorprendió que el premio económico. Sí, el premio económico, que lo compartieran como que eran un equipo. De lo deportivo me enteré de eso, y como fue un reflejo de ese espíritu colectivo que se vivía el turismo carretera en esos años. Y después las cosas que iban sucediendo, yo quería contar, como te decía, otras dimensiones a partir de lo deportivo, y me pareció que bueno, el golpe de Estado en Perú, antes de salir de Lima, después cuando llegaron a Venezuela hubo otro golpe de Estado a Rómulo Gallego, el presidente democrático. Ese año había sido el Bogotazo. Bueno, todo un clima de tensión en Sudamérica, y ellos intentando unir todos los países con una carrera. Eso realmente me parecía llamativo. Simples corredores tratando de unir lo que la política o la situación política no lo podía hacer, ¿no? Andrés, sé que tu óptica también te lleva a muchos otros aspectos, y yo creo que a mí, como admirador primero del cine, después como periodista y principalmente como amante del turismo de carretera, suena un poco loco, digo, pero ¿se te cruzó en algún momento salirte del documental, recrear parte de la historia, que me parece prácticamente imposible, pero vamos a suponer que se puede? ¿Se te cruzó por la cabeza hacer la película, salirte del documental y hacer una película que recreara algo de eso? Sí, la verdad hay una idea de hacerlo. Por supuesto demanda mucho dinero, pero bueno, quizás algún día se pueda concretar, porque la realidad es esa. Yo recaudé mucha información que obviamente quedó por fuera del documental, y bueno, al ser 138 pilotos con sus copilotos, claro, hay muchísima historia para contar, y vivencias que serían muy lindas de la ficción también. ¿Te impactó el trabajo? Porque digo, a grosso modo, ¿no?, comparándolo, quien hacía un trabajo de ilustración y de tratar de llevarte la carrera a lugares inhóspitos e impensados, y quizás encerrado en un cuartito, Elías Ojit recreando toda esa carrera, ¿te sorprendió a veces encontrarte con esos archivos de Elías? Sí, la verdad que fue lo primero que pude obtener, esa película de Fangio, el demonio del... Exacto. Y bueno, tratar de conseguir los derechos para utilizarlo me parecía fundamental, porque todo el mundo te decía que no hubiese existido o no hubiese tenido esa dimensión la carrera si no era a través del relato de Ojit, ¿no? Por contarla tan bien, lo que iba pasando y toda la aventura y bueno, esa epopeya de esos corredores, si no era bien contada por un periodista como Ojit, no hubiese tenido esa dimensión. Ya sobre el final, hay algo que a mí me sorprendió bastante, que lo desconocía desde el aspecto histórico, pero sí pude recuperarlo producto de tu documental, que fue la llegada a Bolivia para los pilotos argentinos, que, como lo marcabas vos al comienzo de la entrevista, corrían prácticamente con lo poco que recaudaban en sus pueblos o con peñas. Estuvieron a punto de no seguir en Bolivia, y fue Perón en aquel momento el que solventó
económicamente para que pudieran terminar en Caracas? Sí. Bueno, eso pasó en realidad en Lima. En Lima. Justamente con este golpe de Estado que te comentaba. Sí. Los días previos habían pocos, decían 4 o 5 tenían plata para seguir, y se decía que el Gran Premio terminaba en Ecuador, y bueno, ahí el esfuerzo, bueno, era el impulso hay que nombrarlo, por supuesto, que la idea era del Automóvil Club Argentino. Sí. 10 años antes estaba planteada esa carrera, pero bueno, recién con el gobierno del presidente Perón tuvieron los recursos para afrontar, y bueno, ahí se vio también el apoyo del gobierno como para que todos los pilotos sin distinción de nacionalidad pudieran continuar con la carrera. Bien, estos 60 segundos y ya terminamos con las últimas 2 preguntas de la Caracas, que la verdad emociona bastante. Ya está todo dispuesto para la disputa del Gran Premio de la América del Sur, la prueba automovilística más difícil del mundo. Media América será el escenario de la carrera más sensacional del automovilismo mundial, el Gran Premio de la América del Sur. Otra vez en la ruta los titanes del automovilismo. Se va a disputar la carrera Buenos Aires-Caracas. El gran campeón Oscar Gálvez está a punto para otra gran hazaña. Otra vez las rutas de América se abrirán para la lucha de los titanes del automovilismo. Por la noche largan frente al Automóvil Club Argentino 138 volantes. Hay haces y debutantes, pero todos andan fierro a fondo. Toda la gente estaba en la ruta. A medida que venía el auto se abría la gente. De repente el público se abría y en vez del camino había una plaza. Y antes de salir de Buenos Aires ya hubo accidente. Cuando llegan a Lima, descansan todo el día, trabajan todo el día con el auto, se acuestan a dormir a las 10 de la noche y a las 12 de la noche los despiertan. Llamaron porque venía una revolución desde el sur hacia el norte. Los militares estaban en las calles, se sentían tiros, entonces largan la carrera. Bueno, uno lo quiere escuchar completo, ¿no? Pero verdaderamente son estratos y va jugando así Andrés Cedrón con testimonios de todos los protagonistas de aquella epopeya de 1948. Me ha pasado que gente que no está vinculada o mujeres que no les gusta el automovilismo igualmente se interesaron por la película, por ejemplo. Seguro. Así que, pero bueno, ¿cómo era la pregunta? Primero, antes de saber cómo conectarnos para conseguir esa película, queríamos saber, para el público que nos está siguiendo, que es bastante, conocer de tus proyectos. Recién decías que estabas en proceso de otras películas y al menos de otras creaciones. ¿Qué se conoce, qué se sabe, qué es lo próximo que vamos a ver de Andrés Cedrón? No, estoy tratando justamente de hacer un largo de ficción. Bueno, también no es en la actualidad, es en los 90, y bueno, es un viaje en tren, es bastante complicado también de la producción, pero bueno, estoy cerrando el guión y viendo cómo se puede empezar esa producción. Después con otros documentales que bueno, todavía no tengo bien cerrado las historias, así que tampoco me da para contarlo. Bien. Pero bueno, para acceder al material de la Caracas está la página web de lacaracas.com, y hay un mail que es info@lacaracas.com, que la gente puede inscribir ahí y bueno, nosotros la estamos distribuyendo independientemente con la gente de la Asociación Clásicos Históricos del Turismo Carretera, que participaron muy activamente en la producción del documental, me ayudaron, me abrieron las puertas de toda la familia, de aquella vieja familia de Turismo Carretera que participan en el documental, así que escriban ahí y nos ponemos en contacto como para que puedan acceder al material. Felicitaciones, porque veo que más allá de tu rol, que es excelente en cuanto a la dirección de muchas de las cosas que has creado, de los cortitos que he visto algunos, y sobre todo de la Caracas, que la tengo como culto, sos un gran revisionista de la historia, y creo que te interesa mucho más eso, mostrar el contexto, que no es nada fácil recrear todo eso, un poco, no que narrar historias propiamente dichas. Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo a todos. Andrés Cedrón, el director de la Caracas en Superdeportivo
y en Ecomedios. Y sí, yo creo que le gusta el revisionismo a Andrés Cedrón, el director de la película La Caracas, porque no solo se quedó con eso, sino que hay muchas cosas que han quedado fuera de este documental y que no se ha tenido el tiempo suficiente para poder contarlas, pero que están todavía a la espera de en algún momento ser contadas, y por qué no pensar en que se puede recrear la película de esta epopeya histórica. Bueno, el próximo domingo seguiremos en esta sintonía, vamos a dividir un poquito más el programa, lógicamente la preponderancia la tienen los deportes masificados en el atletismo, en el polideportivo, pero el automovilismo histórico lógicamente también va a tener su espacio aquí. Próximo invitado posible, Jorge Bonomo, uno de los referentes también y que ha vivido una época dorada del turismo de carretera, para recobrar también algunos testimonios muy importantes del TC, de las distintas evoluciones que ha tenido y de cómo vive todavía su actualidad, que es totalmente distinta desde el origen en 1937. Claro, cambió la sociedad, porque no iba a cambiar el automovilismo y particularmente el turismo de carretera. Pero en definitiva, bueno, va a ser esa la temática que vamos a enfocar o que vamos a tomar para los tramos finales de este año 2015 con Superdeportivo. Emprendemos nosotros de a poquito la despedida. Patricia, vamos a disfrutar este domingo brillante, Día de la Madre, un día espléndido verdaderamente para estar en familia. Bueno, sí, Carlos, un beso, reitero, a todas las madres. Disfruten su día en familia, con alegría, con mucha emoción, que reciban muchos mimos y regalitos. Bueno, sobre todo para las madres de todo el equipo, ¿no? De los muchachos que hoy han trabajado mucho en la semana para la producción, igual a nosotros nos quedan algunos minutos todavía. Se han trabajado mucho para recopilar estos datos, pero hoy se han aprovechado para pasar el día con sus madres. Así es, bueno, les deseamos una muy buena semana, feliz domingo y hasta la próxima. Bueno, nosotros de a poquito emprendemos la despedida. Gracias, Patricia Costanzo, por todo el aporte en este programa del Superdeportivo del Día de la Madre, y sobre todo vamos metiéndonos de a poquito en los Juegos Olímpicos 2016, y Río de Janeiro será la casa de Ecomedios AM 1220 el próximo año. Señores, nosotros el domingo que viene estamos otra vez en la vuelta, cerquita a la definición del campeonato Boca Racing en algún ratito en Avellaneda. Más tarde San Lorenzo se juega la última oportunidad en el campeonato argentino para descontarles puntos al conjunto Geneise. Muchas gracias, Gerardo Subirán en los controles, Patricia Costanzo en la conducción, Jerónimo Aliaga con los aportes y la producción técnica, lo propio Gonzalo Galeto y también el resto del equipo. Gran abrazo, señores, volvemos el próximo domingo. Abrazo y que los encuentre la pasión deportiva junto a la cadena del deporte nacional, Ecomedios.